Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a Hoy es Noticia, que comenzábamos con la noticia del momento hace algunos instantes atrás junto a Ivo Goich en este viernes 15 de mayo, repleto de informaciones que comenzamos a revisar en titulares. El presidente José Antonio Kast se acaba de referir a la indicación por parte de la Subsecretaría del Interior respecto a los establecimientos de salud y educación y los migrantes. Esto porque la titular del Ministerio de Salud, May Chumali, había sostenido que no se puede negar una atención y que los datos están resguardados por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. La defensa de los reos de Punta Peuco y parlamentarios oficialistas respaldaron la decisión del presidente José Antonio Kast de, según sus palabras, ordenar el sistema penitenciario, separando los condenados por delitos de lesa humanidad del resto de la población penal. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la medida de incomprensible. Nuevo ataque incendiario en la macrozona sur. Esta vez una vivienda fue quemada en la comuna de Contulmo, donde además dejaron un lienzo alusivo a los imputados por el ataque al molino Grolmus ocurrido en agosto de 2022. Recordemos que en este caso hay varios involucrados que están vinculados a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche. El presidente Donald Trump abandonó Beijing con pocos resultados concretos, pero con una relación estabilizada. Sobre Taiwán, el mandatario aseguró que hablaron en gran detalle sobre la venta de armas a la isla y si bien aún no tomó una decisión, declaró que lo último que necesitan es una guerra a más de 15.000 kilómetros. Alejandro Tavilo avanza y asegura ser la cabeza de serie en Roland Garros. El chileno entró en las semifinales del Challenger de Valencia y con esto no enfrentará a rivales de mejor ranking en una de las primeras rondas del Slam parisino. Y comenzamos de inmediato junto a Ivo Goich, quien está en el Palacio de Gobierno, para contarnos toda esta actividad que el presidente cerró en Atacama y en la que se refirió, por cierto, a el debate de esta jornada respecto a los migrantes. Cuéntanos, Ivo, te saludamos nuevamente. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Ha sido el debate, como tú dices, del día de hoy. Esta indicación presentada por el Ejecutivo, explicada el día miércoles en la Comisión de Gobierno del Senado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y que va en directa relación, lo contábamos el día de ayer, con una de las principales promesas con las cuales José Antonio Kast y su equipo de trabajo llega al Palacio de la Moneda a hacer frente al problema de la migración irregular en nuestro país. A modo de resumen y de contexto, recordemos, el presidente José Antonio Kast, cuando era candidato, inició una cuenta regresiva que tenía fecha de término como el 11 de marzo, donde invitaba y solicitaba a aquellos migrantes que se encuentran de manera irregular en Chile a poder abandonar nuestro país, a salir por la puerta para volver a ingresar por la puerta, pero no por la ventana. Una invitación que no hizo mucho eco, recordemos, solamente desde que el presidente fue electo hasta el 11 de marzo, se retiraron de nuestro país de manera voluntaria 2.190 ciudadanos venezolanos. Hay un conflicto específico con ese país. Además de esa cuenta regresiva, hubo críticas múltiples a la forma en la que el gobierno anterior desarrolló su política migratoria. Además, como presidente electo, trató de buscar acuerdos con países de la región, con Perú, con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, para poder desarrollar un corredor humanitario, algo que tampoco se pudo lograr. ¿Por qué? Porque la mayoría de los migrantes irregulares repartidos en la región por distintos motivos se pertenecen a Venezuela, país donde al menos vuelos de expulsión no pueden llegar, o vuelos para repatriar tampoco pueden llegar, y un corredor humanitario perdería el sentido, además
de las alertas levantadas por los distintos países, quienes no querían hacerse cargo de lo que pudiese pasar si se cortara finalmente ese corredor humanitario de retorno. Cierto es que desde el mes de abril, el 16 de abril y el 8 de mayo recién pasados de este año, han salido ya 2 vuelos de expulsión en Matilde con 40 personas al interior de cada uno de ellos, migrantes irregulares de nacionalidades colombianas, bolivianas, ecuatorianas, dominicanos y también haitianos. Esa fue la promesa y el trabajo que ha realizado el Ejecutivo. Ahora, hay que perfeccionar el mecanismo de expulsiones administrativas y es por eso que presentan una indicación que obligaría a instituciones dependientes del Estado, pero también a las previsionales, a las de salud y educación, a entregar información de quienes tengan procesos abiertos, expulsiones vigentes y que se encuentren de manera irregular en nuestro país. Eso ha generado la mayor polémica durante la jornada del día de hoy. Ha tenido que ser el presidente quien ha tenido que salir a dar explicaciones, el subsecretario Máximo Pavés, el ministro del Interior Claudio Alvarado, y también produjo un choque de declaraciones por la postura de la ministra de Salud, May Tomalí, que vamos a estar revisando más adelante. Lo cierto es que esta obligación, como lo plantea de esa forma la indicación, es solo a solicitud de la Policía de Investigaciones y también del Servicio de Migraciones y para un fin específico, que es notificar a esa persona que tiene un proceso abierto de expulsión administrativa en nuestro país por encontrarse en calidad de irregular en Chile. Eso ha abierto una serie de declaraciones en cuanto a qué podría pasar si es que estas instituciones efectivamente entregan esa información y qué pasaría con quienes llegan hasta estos lugares. Para hacerlo más sencillo, estamos hablando de FONASA, de consultorios, de ISAPRES, de AFP, de jardines infantiles, de colegios, de universidades, entre otras instituciones que estarían bajo esta indicación en el caso de que se aprobara una ley que tiene suma urgencia en el Congreso. Vamos a pasar a escuchar al presidente de la República, José Antonio Kast. Él el día de ayer hablaba del orden, de poder restablecer el orden, de lo colapsado que están los sistemas en nuestro país, de salud y también de educación. El día de hoy entrega más detalles quizás no queda completamente claro y se enfoca más en lo que vamos a revisar más adelante, que fueron las declaraciones de la ministra de Salud, pero de todas formas escuchemos al presidente que nuevamente defiende una indicación que lleva su firma. Lo que está muy bien resguardado siempre son los derechos de los pacientes. Nosotros no estamos y nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica, pero cuando personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, bueno, necesitamos algún grado de alerta, no para no atenderlo, sino porque, de nuevo, en el mismo sentido del orden que requerimos en nuestro país, tenemos que ir teniendo información sin quitarle la atención médica de urgencia a nadie. Nosotros tenemos que ir velando porque todas las personas en Chile se vayan identificando. Nosotros lo que buscamos es que la situación se ordene y que sepamos quiénes están en Chile. Y vamos a ir paso a paso avanzando. En algunas materias, si existen dudas, las vamos a aclarar. Si en alguna indicación hay algo que resolver, lo vamos a resolver. Lo importante es la meta a la cual queremos llegar. Claro, porque de acuerdo al Código Sanitario, ya la ley que resguarda deberes y derechos de pacientes, la información que entregue un paciente en cualquier establecimiento de salud es confidencial. O sea, todos los datos que se recaben cuando él va a recibir una atención, sea quien sea, son confidenciales. Por eso que tal vez no sea en ese lugar el mejor lugar, de acuerdo a la ley, respetando la ley vigente, que se puedan obtener aquellos datos. Y genera además también el temor en la población que está irregular de llevar sus niños a los consultorios para que sean vacunados, más allá de negar o no la atención, sino que se va a generar un efecto de temor en la población de no acercarse, y eso va a llevar a que no se vacunen y que después tengamos un problema sanitario. Esa es la dinámica del problema que se está enfrentando en este minuto, Ivo.
Sí, eso es lo que se proyecta, efectivamente, es lo que se espera, es en base a evidencia comparada cuando suceden este tipo de situaciones con entrega de información, es lo que podría pasar. Es algo que no ha pasado todavía, pero se proyecta que de aprobarse esto, o incluso ya siendo noticia efectivamente esta indicación, Matilde, pueda tener ese efecto en la población. Lo cierto, y para ser certeros también con la información, es que estas informaciones a veces se entregan cuando se hacen operativos policiales de persecución penal, por ejemplo, nos explicaban hoy día desde el Palacio de la Moneda, y vuelvo a repetir, es solo cuando es solicitado por la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migraciones. Nadie más tendría acceso a los datos de estas personas, y tiene que ver con la actualización de los procedimientos de expulsiones administrativas, porque es cierto que el gobierno se dio cuenta que es muy difícil cumplir con la promesa de expulsar a los 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, más allá de las palabras del presidente durante esta semana, de la metáfora, hipérbole, como quieran llamarle. Otra cosa es con guitarra, como se dice por ahí, y efectivamente se han dado cuenta de que es muy difícil y que el sistema no permite, y que es tremendamente complicado identificar a quienes ingresaron a nuestro país. Ya da lo mismo cuándo lo hicieron, bajo qué gobierno, en qué circunstancias. El hecho es que hay personas que se encuentran de manera irregular en Chile y no se sabe dónde están. Lo que se quiere hacer es actualizar el sistema. Ahora, lo que está en el centro del debate es si esta, Matilde, sería una buena herramienta o no, y cuál sería el perjuicio que podría causar más allá, efectivamente, y nadie está defendiendo que existan personas en calidad irregular en Chile, pero el efecto que podría tener para el resto de la población, el hecho de que haya personas, como tú dices, que no asistan a los centros asistenciales en el caso de enfermedades que podrían propagarse. Hay quienes no han apuntado todavía, el día de hoy se ha centrado el debate en cuanto a la salud, pero lo que podría pasar con los jardines infantiles y también con los colegios, qué pasa con los niños, también están ellos protegidos por ley. Hay distintas, efectivamente, variantes que tiene esta indicación, y ahí radica, Matilde, desde muy temprano la pugna que existió el día de hoy entre la ministra de Salud, May Tsomalí, y también la indicación presentada por su jefe, por el presidente José Antonio Kast, en representación esta vez de Máximo Pavés como subsecretario del Interior. Ella dice que no puede pasar a llevar la ley, que hay, como tú decías, está el Código Sanitario, hay normas que impiden entregar los datos de los pacientes, hay deberes, hay obligaciones, y también hay confidencialidad de los datos de los pacientes, más allá del estado migratorio en el que se encuentren en nuestro país. A nadie se le puede negar una atención, y esos derechos y deberes también están cubiertos por esta ley. Eso podría generar efectivamente un conflicto, y al menos comunicacionalmente fue la ministra que en el día de hoy dio su parecer, encontrando que esta era una mala idea, que no lo encontraba bien, que le parecía extraño, y recibió respuesta de Máximo Pavés y de otras autoridades. Ustedes escuchaban anteriormente al presidente de la República, José Antonio Kast. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo la ministra de Salud, May Tsomalí, y también la respuesta de Máximo Pavés, subsecretario del Interior, quien explica en qué consiste esta indicación, cuáles son sus alcances y lo que pretende el Ejecutivo en el caso de que se apruebe. Estamos mirando con bastante preocupación porque nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud, digamos, informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Y eso lo vamos a defender. Nosotros no podemos desde salud negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población. Hay una mala comprensión y una mala información de lo que la indicación dice. La indicación lo único que dice es hacer patente y real el principio de interoperabilidad de las instituciones del Estado. Cuando exista un procedimiento administrativo, poder contar con la información necesaria para poder notificar en algunos casos a las personas de que están siendo objeto de un procedimiento, o eventualmente para materializar las expulsiones cuando haya una orden de expulsión. Los fines de obtener información es para poder ubicar a las personas, nada más.
Y además, en el texto de la indicación que propone el artículo 104 bis, y que usted lo puede leer, jamás se ha instado ni se obliga a nadie a denunciar a nadie. Claro, el punto es que entendiendo la indicación, esa información que dice el subsecretario Pavés no podría provenir desde un centro de salud, dado la ley de deberes y derechos y del Código Sanitario. Ahora, lo que me llamaba la atención, Ivo, es que en esta misma entrevista en Radio 13C durante esta mañana, la ministra decía que le llamaba la atención que se hubiera anunciado esta indicación porque ella en comité de ministros lo había socializado con el resto del gabinete, por lo tanto quedaba bastante sorprendida con que igualmente se hubiera llevado a la práctica algo de lo que ella había alertado. Así es, y es un proyecto, Matilde, que como te digo, tiene suma urgencia. La próxima semana se vence ese plazo, de hecho el 20 de mayo, está en segundo trámite en la Cámara Alta en estos momentos, y por eso te digo, llama la atención desde muy temprano, desde que ella da esa entrevista y es consultada por este tema, no tiene ningún problema en decir que le parecía extraño, sumado al antecedente que tú das, que esto había sido sociabilizado en un comité de ministros. Así que vamos a ver los efectos que pueda tener políticos también esta decisión del Ejecutivo, que ya escuchábamos a Máximo Pavés, escuchamos al presidente de la República, José Antonio Kast, defendiendo efectivamente esta indicación. Así que vamos a ver qué pasa, Matilde, en términos políticos, si es que hay un cambio por parte del Ejecutivo, y el debate también que se pueda abrir los efectos que tenga ya el conocimiento de la ciudadanía de que existe esta indicación. Al menos desde el Colegio Médico, desde el gremio de la salud, están muy preocupados por esta indicación. Incluso su presidenta, Ana María Regada, ha dicho el día de hoy en CNN Radio durante la mañana de este viernes que la ética está por sobre la ley y considera que esta es una muy mala ley, es una muy mala indicación, un mal proyecto finalmente, porque no mide los efectos que esto pueda tener en la población. Si a eso le sumamos el debate que ha existido en otras figuras públicas, como por ejemplo la exministra del Interior, que también es médico, Isquia Siches, Luis Eduardo Taller, exdirector de Migraciones, pero sobre todo Jaime Mañalich, exministro de Salud del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, quien abiertamente dice que el derecho es una cosa, pero que esto, el miedo que podría generar también en aquellas personas de asistir a los recintos asistenciales también es peligroso, que también considera que es una mala indicación. Pasemos a escuchar qué es lo que dijeron el día de hoy desde el gremio de la salud. Las personas en situación migratoria, independiente de su condición, son sujetos de derecho y nosotros tenemos que ser garantes de esos derechos. No tratarlos no solo dificulta su acceso a la salud y se hacen más enfermos, sino que además se cae el sistema, o sea, se cae la salud como pública nuestra también. Sí quiero señalar que la ética está por sobre la ley. Y además existen principios muy importantes de secreto médico, de confidencialidad, que para nosotros son importantísimos y tienen que ver con la más profunda convicción ética de un médico o médica. Espero que esta, que es una mala ley del punto de vista sanitario, una mala ley del punto de vista ético y de nuevo una ley que no es sabia en su aplicación, lo único que va a producir es un retroceso sanitario de nosotros como país. Ya, eso en lo que respecta a la parte sanitaria, a la inhibición que puede generar en la población de restarse de asistir no solamente frente a una atención urgente, porque nadie va a negar el derecho, sino que frente a estas campañas que son voluntarias y que son además para proteger a toda la población. Pero este es un proyecto que tú decías que va a entrar y va a tener urgencia, pero que tiene otros puntos, que es una ley bastante más amplia, ¿no? Sí, es una ley más amplia, como te digo, es para poder actualizar, para poder mejorar los mecanismos de expulsiones administrativas, para cumplir con la promesa que hace el Ejecutivo de hacerse cargo de este tema. Han sido enfáticos, Matilde, en remarcar lo que se ha hecho y buscar nuevas herramientas. Esto es una nueva herramienta para el Ejecutivo, lo sería en el caso de que se aprobara, pero han dicho, en el norte han existido menor tránsito, desplazamientos irregulares para ingresar a nuestro país.
se han ido más personas. Han existido mecanismos como las zanjas como elementos que permitan tener mayor control, mayor desplazamiento también de fuerzas de orden y seguridad ahí. Los distintos operativos que se han realizado, los vuelos de expulsión. Bueno, para el gobierno se está trabajando en materia migratoria. Para los que dicen que no nos estamos haciendo cargo de la promesa, se está trabajando, hacen la diferencia con lo que pasó con el gobierno anterior, y esta indicación en particular para el Ejecutivo sería importante. ¿Para qué? Entonces, para poder modernizar, rearticular lo que son los procesos de expulsiones administrativas, que es muy difícil, como te digo. Se han dado cuenta que identificar a una persona que se encuentra de manera irregular en Chile es muy difícil, más allá de cuándo haya ingresado. Sí, además esto abre una discusión que es mucho más amplia también, Ivo, que el gobierno lo que busca también es cambiar el sistema por el que, el principio más bien, más que el sistema, el principio por el que se adquiere la nacionalidad en nuestro país. Hoy día tenemos el principio de ius solis, eso quiere decir que el que nace en territorio nacional adquiere la nacionalidad de nuestro país. Cambiarlo por el ius sanguinis, que la nacionalidad la da la nacionalidad de los padres. Esa es la discusión que también que se quiere abrir, no sé si dentro de este mismo proyecto o es un proyecto más amplio. Es un proyecto más amplio, son ideas del Ejecutivo, y esa idea, recordemos, salió también en época de campaña, en un debate. José Antonio Kast la dio a conocer, también generó polémica, evidentemente, dentro de un debate presidencial con más candidatos y muchas ideas que van quedando, van pasando, no se les presta 100% atención, pero al menos lo de la cuenta regresiva y la forma enfático que eran en que ellos iban a ser capaces de expulsar, Matilde, quedaba en duda porque no se daban respuestas concretas, ni de los aviones, ni de los costos, ni de cómo hacerlo, ni de dónde buscarlos. Ya una vez establecido en el Palacio de la Moneda, se dan cuenta de que esto concretamente es un problema mayor, y es por eso que están buscando, a través de distintas indicaciones, leyes, medidas e ideas, poder reforzar esta caja de herramientas para poder hacerse cargo de un problema que efectivamente tenemos, y que es más de 300.000 migrantes irregulares, al menos en nuestro país a la fecha. Bien, muchísimas gracias, Ivo, por toda la información que sale ahí desde el Palacio de Gobierno. Cualquier cosa nos avisa, seguimos en contacto, que tengas una buena tarde. Que estés muy bien por allá, buen fin de semana, Mati. Muchas gracias. Y a esta hora nos vamos al sur del país, porque un nuevo ataque incendiario se produjo en la comuna de Contulmo, donde una casa fue totalmente destruida, y en la cual quedó además un lienzo reivindicatorio. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez para conocer más detalles. Hola, Catalina. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, lamentablemente es un hecho que se suma a todo lo que ha ocurrido durante los últimos días en la macro zona sur de nuestro país. Bueno, ocurre particularmente en Contulmo, en la región del Biobío, pero como yo te lo comentaba, se suma a todo lo que ha acontecido en la Araucanía con estos ingresos a la comunidad de Temuco-Cuicuy, con estos atentados en Coyipulli, posteriormente en la comuna de Victoria, con camiones quemados, con otros vehículos también particulares, incluso destruidos por la acción del fuego. En este caso en particular ocurre, según la información preliminar entregada por la Policía Uniformada, por la Gobernación y Delegación, a eso de las 4 de la madrugada. Esto acontece a la altura del kilómetro 42 de la ruta que une Contulmo-Cañete en la provincia de Arauco. Según la información preliminar que ha sido entregada hasta ese lugar, hasta este domicilio, que afortunadamente se encontraba sin moradores, llega un grupo de sujetos con paradero aún desconocido, cuya cifra tampoco se conoce por el momento, porque eso también es parte de la investigación, y queman este domicilio, pero además dejan un lienzo a los pocos metros, como tú bien adelantabas, un lienzo que, si bien no tiene alguna adjudicación, sí tiene escritos, sí, varios. De hecho, por un lado exigen la libertad de los denominados presos políticos mapuche, pero también se hace alusión al caso del Molino Grolmus, de este ataque en 2022, en agosto, y una causa en la cual además ya se hizo la preparación de juicio oral. Están prontos a comenzar con este juicio contra al menos 20 imputados, varios de ellos presuntos miembros de una organización que actualmente opera bajo la violencia en la macro zona sur.
Hablamos de la resistencia mapuche lafkenche. Por otro lado, se hace alusión a que los niños no se tocan, particularmente con los niños no. Y a un costado se escribe el nombre de un general. Hablamos del general Cristian Mancilla, que él está a cargo de la zona de control de orden público e intervención sur y quien además estuvo liderando estos ingresos a la comunidad de Temo Cuicuy durante los últimos días. 2, de hecho, en solamente una semana. Tenemos declaraciones del delegado de la provincia de Arauco haciendo alusión justamente a este nuevo atentado que lamentablemente deja una casa totalmente destruida por la acción del fuego. No hay personas lesionadas, una casa sin moradores y en ese sentido hoy día estamos viendo con PDI la investigación correspondiente. Nosotros como gobierno condenamos categóricamente cualquier acto de violencia que afecte la seguridad y la tranquilidad en la provincia de Arauco. Vamos a seguir trabajando y desplegándonos con nuestras fuerzas policiales y también con Fuerzas Armadas para mantener la seguridad y tranquilidad para nuestros habitantes. Afortunadamente, tal como lo habíamos adelantado, no habían personas al interior de este domicilio porque la historia sería totalmente distinta. Aparentemente es una casa de veraneo, no tenía moradores, de hecho todavía es materia de investigación para poder conocer finalmente quién o quiénes son dueños de esta vivienda, porque todavía eso, por lo menos durante horas de esta mañana, no se había establecido. Bueno, fue una emergencia que se activó a eso de las 4 de la madrugada, como yo te lo contaba, cuando se recibe este llamado, realizando la denuncia correspondiente, porque había justamente un domicilio que estaba quemándose y en ese contexto se dirige personal de Carabineros en primera instancia, tal como ya es frecuente, y posteriormente la Fiscalía instruye que sea la Policía de Investigaciones quien también queda a cargo de realizar estas diligencias. Tenemos justamente algunas de las declaraciones que entregaron ambas policías que pasamos a revisar a continuación. Al momento no hemos encontrado propietario, pero sí podemos decir que es una cabaña de uso de veraneo, porque no estaba con propietario habitualmente y se están haciendo las diligencias para poder ubicar al propietario. Sí, hay un lienzo que reivindica algunas situaciones de índole indígena, como libertad de los presos políticos mapuche, también hay un tipo de amenazas, pero no hay ninguna orgánica que se lo atribuya. Por instrucción del Ministerio Público, personal de la VIP Antisecuestros de Cañete, en compañía del Laboratorio de Criminalística, se desplazan hasta el sector de la Nalhue de la comuna Contulmo, con el objeto de realizar las primeras diligencias y trabajo del sitio suceso por el delito de atentado incendiario. Esto por cuanto en la madrugada de hoy, sujetos desconocidos ingresaron a una propiedad particular para siniestrar la vivienda que se encontraba deshabitada en el momento de la acción delictual. En el lugar se levantó evidencia de interés criminalístico relacionada a un lienzo con adjudicación étnica. Toda la evidencia fue levantada por las policías, actualmente son parte de la carpeta investigativa, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, la presencia de este lienzo exigiendo la libertad de los denominados presos políticos mapuche, se hace alusión a un caso de la región de Los Ríos, también se refieren a los imputados que están involucrados según la teoría que ha presentado de la Fiscalía y cuya acusación será expuesta ya en el juicio por el ataque al Molino Grolmus, reiteramos, en agosto del año 2022, un caso bien emblemático porque además recordemos que hay más de 20 imputados que enfrentarán a la justicia por su eventual participación. De hecho, varios de ellos, al menos 15, serían aparentes miembros de esta organización que actualmente opera bajo la violencia en la macrozona sur. Y además es importante resaltar y recordar que acá se formuló una acusación para todos los imputados, justamente para no hacerlo por bloques o por separado, sino que más bien todos van a enfrentar este juicio, eventualmente con diferente grado de una presunta participación. Bueno, también tenemos declaraciones por parte del gobernador de la región del Biobío que se refiere justamente a este lamentable atentado que deja esta casa totalmente destruida, pero siempre lo más importante, Matilde, es que afortunadamente no había nadie en su interior y no se han reportado de personas lesionadas y tampoco fallecidas. Vamos a revisar parte de aquello. Lo que se espera es una respuesta robusta parte del Estado, más presencia del Estado para responder a este acto terrorista, que además son enemigos del Estado. Ellos publican un lienzo con claras alusiones a situaciones que no se pueden respetar y no se les puede hacer caso. Yo espero al revés, que la sanción a las personas que cometieron el acto terrorista en el Molino Grolmus sean las más severas posibles, para demostrar que el Estado está presente y el Estado se hace cargo de la situación en la provincia de Arauco.
ataque que se suma a todo lo que ha ocurrido durante los últimos días en la macro zona sur de nuestro país. Se suma también, Mati, a todo lo que ha acontecido, particularmente en la Araucanía. Reiteramos, y cierro con esto, con estos 12 ingresos a la comunidad de Temuco-Cuicuy, con simultáneos allanamientos, con incautación de armamento de grueso calibre, municiones, vehículos aparentemente robados. Todo eso actualmente es parte de la investigación. Y cierro con esto, dando un poco de énfasis a este lienzo que finalmente se encuentra, porque se investiga una presunta amenaza justamente al general Cristian Mancilla. Reiteramos, porque se hace alusión a su nombre y además a un costado se escribe con los niños no. Eventualmente, y lo que se investiga también actualmente es una posible relación con el ingreso a la comunidad de Temuco-Cuicuy, porque en ese contexto, en el primer ingreso, se detuvo a 5 personas, 2 en flagrancia, y una de ellas era una mujer que finalmente quedó apercibida, pero que se encontraba con un niño de solo 4 años. ¿Podría eventualmente estar vinculado o no? Bueno, eso es lo que las policías y la fiscalía todavía están investigando, Matilde. Sí, Cata, en otras ocasiones no habíamos hablado en particular de lo que dicen los lienzos, pero hace también bastante tiempo que no se dejaban lienzos alusivos a nada. Pero me llama la atención lo que tú destacas, que tiene directamente un nombre. ¿Eso es nuevo? Sí, no es totalmente nuevo. De hecho, ha pasado anteriormente, por ejemplo, con personal de gendarmería, pero particularmente en este caso se alude a un general de la zona que está a cargo justamente de la macro zona sur de nuestro país y quien estuvo liderando el ingreso a la comunidad de Temuco-Cuicuy con personal de control de orden público, con el GOEP Araucanía, y por eso es bien importante, porque lo que se investiga es una amenaza, una eventual amenaza a este funcionario policial que está a cargo, justamente como yo te lo decía, de la macro zona sur del país. Y es bien importante lo que tú recuerdas, porque por lo menos en el atentado de la comuna de Collipulli, en la empresa Safco, no se dejó lienzo, y en Victoria hace algunos días, donde quemaron 2 camiones, tampoco se dejó lienzo. Entonces es el primer lienzo después de un tiempo que finalmente se halla por parte de las policías cuando se atiende la emergencia. Vamos a estar bien atentos a cómo se desarrolla la investigación, finalmente si existen o no, por ejemplo, algunas acciones de seguridad que se pueden reforzar. Eso también es parte de la carpeta investigativa, claramente, pero llama la atención que se haya hecho alusión al general Cristian Mancilla, que, reitero y cierro con esto, Matilde, lideró en su momento el ingreso a la comunidad de Temuco-Cuicuy con personal policial, con la policía uniformada, y que también se pone a su costado, ¿cierto?, al lado de su nombre, con los niños no. Eventualmente podría estar vinculado, como yo te lo comentaba, a esta detención en flagrancia de una mujer que estaba con su hijo de solo 4 años. Bien, Cata, muchísimas gracias por toda esta información. Que tengas un buen fin de semana. Catalina Sánchez, desde el sur de nuestro país. Que estés muy bien. Estamos en contacto. Que estés bien, Matilde. Hacemos un alto a esta hora de la tarde. No es noticia con esta imagen de la capital, sector oriente. Ese es el edificio del MUT, que está ahí en la intersección de Tobalaba, el Bosque, Apoquindo. Nos vamos con esta imagen, contándoles además que la temperatura a esta hora es de 17 grados con 8 décimas. Para mañana se espera una máxima de 19. Ya regresamos con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que durante esta jornada el presidente José Antonio Kast manifestó su interés de cambiar el estatus que tiene el ex penal de Punta Peuco, un régimen carcelario, luego que se cambiara durante la administración anterior del exmandatario Gabriel Boric. Vamos a conocer los detalles con Francisca Cárdenas. Hola, Francisca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ha habido varias reacciones del mundo político, principalmente en los partidos de oposición, con respecto a lo que fueron declaraciones del presidente José Antonio Kast en su primer día de visita en la región de Atacama, en esta instancia que se da llamada Presidente Presente, es que él respondió preguntas a los medios de comunicación, a las personas que estaban ahí presentes, y se refirió a la situación actual del penal Punta Peuco, donde están ahí privados de libertad los condenados por delitos de lesa humanidad. Él dijo que hay que reordenar la situación actual del recinto penitenciario, a diferencia y en contrapropuesta de lo que fueron las medidas tomadas por el gobierno y la administración del expresidente Gabriel Boric, que buscó generar instancias y también medidas para volver este recinto penitenciario en una cárcel común. Para hablar de todo eso estamos también a quien ha sido uno de los críticos de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, el exministro de Justicia Jaime Gajardo.
Exministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero preguntarle, ¿usted sabe actualmente en qué situación está el recinto Punta Peuco y también cómo se toman estas declaraciones del presidente hace unas horas atrás? Bueno, desde el año pasado, con la modificación al decreto supremo de creación del ex penal Punta Peuco, este penal se transformó en un recinto penitenciario común que se puso a disposición del conjunto del sistema penitenciario, porque lo que era anómalo era que existiera un recinto penitenciario especial para los criminales de lesa humanidad, y eso era absolutamente anómalo en nuestro sistema penitenciario. Entonces, es un recinto penitenciario común que ya ha ido albergando a distintas personas condenadas por delitos comunes, que tienen cierta edad, porque esos fueron los requisitos técnicos que se pusieron para la modificación. Y respecto a lo que señaló el presidente y el día de hoy el ministro del Interior, realmente es muy incomprensible. Y es incomprensible porque en una sociedad democrática lo que uno espera es que no hayan grupos ni personas privilegiadas, que no existan tratamientos especiales y menos para los criminales más peligrosos y los criminales que cometieron los delitos más graves que conoce la historia de nuestro país. Delitos que son realmente horrendos. Desaparición de personas, violación de mujeres, delitos que realmente se han denominado que son casi innombrables. Y por eso además son delitos contra la humanidad. Y la señal de nuestro país es que los delincuentes no tienen que tener tratos especiales, menos los delincuentes que deshonraron al Estado de Chile, delincuentes que han pasado a la historia como criminales de lesa humanidad, con lo que eso significa. Y en ese sentido es una decisión que no tiene ninguna razón técnica, pero además que es contraria a lo que han hecho los presidentes en el último tiempo. El presidente Piñera cerró el penal Cordillera para que no existieran tratos privilegiados para los militares que violaron los derechos humanos. El presidente Boric transformó el penal Punta Peuco en un recinto penitenciario común. Y ahora el presidente Kast nos está diciendo que vamos a volver al estado anterior, es decir, van a volver los privilegios para los violadores de los derechos humanos. Ese mensaje para la sociedad chilena es un retroceso muy grande. ¿Qué medidas se tomaron en concreto y qué avances vio usted dentro de esta decisión de volver Punta Peuco a un penal común? O sea, como le digo, son decisiones que han tomado los distintos presidentes. El presidente Piñera... Infraestructura, por ejemplo. El presidente Piñera cerró el penal Cordillera en su momento, en el año 2013. El presidente Boric, porque era necesario mantener todos los recintos penitenciarios disponibles para nuestro sistema, producto de la sobrepoblación, lo transforma en un recinto común. En ese marco se hacen mejoras en ese penal para que pueda albergar más personas mayores al interior de ese establecimiento penal. Y retrotraer esa decisión es desandar un camino que nuestro país ha tenido desde el año 90, desde el retorno a la democracia, que es precisamente ir teniendo justicia, ir construyendo memoria, ir dando una señal muy clara de que los delitos de lesa humanidad no son admisibles en nuestra sociedad. Exministro, ¿cómo ve las declaraciones de quienes representan a los reos de Punta Peuco? La abogada Carla Fernández, por ejemplo, que hoy hablaba y estaba de acuerdo con estas medidas que se están anunciando también por parte del gobierno actual, por ejemplo, estas medidas que se han ido tomando de sacar, mover electrodomésticos. Entiendo también que había canchas de tenis que se están modificando. ¿Cómo ve usted esos cambios dentro de la infraestructura y los dichos de los representantes? Bueno, es la abogada de criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y está representando los intereses de estos criminales, que es tener las mejores condiciones posibles dentro del sistema penitenciario para el cumplimiento de sus condenas. Las personas que están ahí están condenadas, muchos de ellos, a cientos de años en la cárcel. No por un delito, sino que por muchos delitos que cometieron en contra de otros compatriotas nuestros. Entonces la abogada representa los intereses de esos criminales. De los criminales, le insisto, que cometieron los delitos más graves que tiene la legislación nacional e internacional en la materia. Son delitos contra la humanidad. Entonces tenemos que entender desde esa lógica las declaraciones de ella. Uno esperaría que, en vez de preocuparse de eso, pudieran decirle a la sociedad chilena dónde están las personas detenidas desaparecidas. Ellos todavía tienen la información que permitiría que muchas familias, miles de familias chilenas, puedan conocer el paradero de sus seres queridos. ¿Eso en el plan de búsqueda? Los criminales que están en Punta Peuco hicieron un pacto de silencio.
nunca han colaborado con la justicia, no han entregado información para que las más de 1000 víctimas de desaparición forzada y por ende todos sus familiares y la sociedad chilena pueda conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Ese sería el emplazamiento que uno esperaría de un gobierno democrático, de un gobierno respetuoso de los derechos humanos, a los criminales que están en esa cárcel. Muchas gracias, exministro Jaime Gajardo. Ahí entonces parte de las declaraciones, también este análisis que se hace a las declaraciones del presidente José Antonio Kast en esta instancia que él responde preguntas con respecto a la situación de Punta Peuco. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones y después seguimos comentando las diversas reacciones. Nosotros en términos generales lo que hemos señalado y lo que yo señalé ayer es que estamos en un proceso de reordenamiento, de ordenamiento de todo el sistema carcelario y penitenciario. Porque una persona cuando ya cumple condena también merece que se respeten sus derechos. Y claramente yo no comparto la medida que tomó el presidente Boric. Presidente, pero en lo concreto, ¿va a retrotraer esta decisión? ¿Se puede volver atrás respecto a Punta Peuco? Los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación y que personas que tienen condenas por distinta índole puedan ser separados. Por eso existe, por ejemplo, Capitán Llávar, para poder atender a un tipo de delitos que cometen algunas personas. Existen las cárceles de máxima seguridad y también existen cárceles como las que se crearon durante gobiernos anteriores y que el presidente Boric decidió cambiar el régimen o de cómo integrar o cómo establecer quienes ocupan las distintas cárceles. Yo no comparto muchas de las decisiones que tomó el presidente Boric en temas carcelarios. Hay entonces parte de los dichos del presidente Kast. Con respecto a indultos, también se le consultaba hace un par de horas atrás con respecto a Punta Peuco y él señaló que al menos en campaña no hizo una promesa absoluta de que se iban a indultar a todas las personas. Y en eso soy muy transparente, dijo el presidente Kast, tengo la conciencia tranquila con respecto a estas preguntas que se le hacían también de Punta Peuco. Había consenso, dice él, que había recintos penales solo para las personas que hayan sido miembros de las fuerzas o policías. El gobierno anterior no respetó eso y empezó a mezclar poblaciones penales, lo que no corresponde. Esto a raíz también de lo que comentaba el exministro de estas medidas también que se tomaron en el gobierno anterior, en la administración del expresidente Gabriel Boric, para volver el penal Punta Peuco en una cárcel común. Pasemos a escuchar también parte de las declaraciones de una de las representantes, la abogada Carla Fernández, de más de 100 reos de Punta Peuco. Valoramos que el presidente plantea ordenar el sistema penitenciario desde una perspectiva técnica. El derecho penitenciario descansa sobre un principio elemental, la segregación de la población penal. Los internos deben ser clasificados y separados según criterios objetivos, como su edad, perfil criminológico, tipo de delito, peligrosidad y su estado de salud. Juntar en un mismo recinto a adultos mayores condenados por causa de derechos humanos con perfiles funcionalmente equivalentes a un LEAM, con otro tipo de condenados, sobre todo por delitos sexuales, que son los que han ingresado en el penal de Punta Peuco, no responde a un criterio criminológico alguno. Es más, compromete la vida e integridad de personas que el propio Estado ha reconocido como personas que son especialmente vulnerables. Kast sigue tratando de imponer su agenda ultraderecha, ahora devolviendo los privilegios a los peores criminales de derechos humanos en nuestro país. Se escuda en supuestas razones, pero la verdad es que es una agenda ideológica que lo único que busca es volver a enaltecer a quienes violaron brutalmente los derechos humanos en nuestro país y retroceder en los avances que se habían logrado en gobiernos anteriores. Esto avergüenza a nuestra democracia, un presidente que no tiene ningún problema en volver a subir al pedestal a quienes violaron, mataron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de compatriotas. El presidente Kast tiene razón cuando dice que no corresponde mezclar poblaciones penales distintas en lugares como Punta Peuco, pero el debate no puede quedarse solo en eso. Muchos de los internos ahí en Colina o San Joaquín son adultos mayores no autovalentes, que tienen además enfermedades muy graves o terminales. En campañas anteriores el presidente prometió soluciones humanitarias para ellos y hoy mucha gente está esperando coherencia. También hay una deuda pendiente con policías y militares condenados por hechos ocurridos a partir del estallido insurreccional del 18 de octubre del 2019.
Hay entonces parte de este debate político que se ha generado en torno a los dichos del presidente Kast. Vamos a ver qué medidas se van a tomar por parte de este gobierno en torno a la situación actual de Punta Peuco. Lo que hemos sabido es que se han hecho también varias modificaciones en el recinto penal con respecto a su capacidad, pero también con respecto a varios elementos que se le han ido quitando a los reos de Punta Peuco, electrodomésticos, por ejemplo, incluso la abogada que los representa. También fue admitido un documento en la Corte Suprema para que se pudiera devolver, por ejemplo, reinstalar una máquina de bebidas porque no habría agua potable, según ella, para los reos de Punta Peuco. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esas reacciones y a tomarle el pulso también a estas medidas que podría tomar el actual gobierno. Bien, muchísimas gracias, Francisca. Seguramente un debate que continuará. Que estés muy bien, que tengas un muy buen fin de semana. Y nosotros a esta hora vamos a cambiar absolutamente de tema porque como cada mes de mayo desde hace ya varios años en nuestro país, mayo es el mes que está dedicado a la seguridad vial infantil. Para saber cómo prevenir, para recordar cuáles son los focos de riesgo para los accidentes de los niños, es que estamos con el vicepresidente de la Fundación Emilia, Benjamín Silva. Benjamín, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Matilde, y el gusto es mío. Bueno, la Fundación nace de un hecho trágico que es la muerte de Emilia en el 2013, pero desde entonces ustedes quisieron dar vuelta ese dolor en una situación que pudiera prevenir accidentes para que otros niños no sufrieran lo mismo. ¿En qué situación estamos el día de hoy respecto a las muertes de menores en accidentes viales? Mira, nosotros en enero del 2013 fue el siniestro vial que afectó a mi familia. En septiembre del 2014 se aprobó la ley Emilia y en noviembre del 2014 nosotros sacamos la Fundación Emilia. La lanzamos en regiones, pero nosotros somos de la quinta región. Y inmediatamente iniciado, en mayo, creamos esta campaña que se llama el Mes de la Seguridad Vial Infantil, que este es el 12º año, porque es antes que cumplamos un año como fundación, y lo hacemos básicamente por dos cosas. La primera, la violencia vial. Nosotros no hablamos de accidentes, porque ese es el fenómeno social, es la principal causa de muerte externa de niños y niñas en Chile. Mueren 63 niños y niñas por violencia vial, y de esos la mitad es el rango menor, es decir, de 0 a 5 años. Como nosotros entendemos a los niños y niñas como sujetos de derecho, es una violación a los derechos que básicamente hacen los padres o apoderados, digamos, al no generar la silla, por ejemplo, o la responsabilidad de un conductor externo. Y es la principal causa de muerte de niños y niñas en Chile. Y por otro lado también hacemos esto porque el inicio de nuestra historia es la pérdida de una niña en primera infancia. La Melita tenía 9 meses, entonces también como gesto de memoria y de historia hacemos este mes de la seguridad vial infantil en mayo. Benjamín, ¿dónde se producen, dónde y cómo se produce la mayor cantidad de accidentes que cobran vidas de niños? Básicamente se producen en los entornos próximos. Es decir, en esos viajes que uno cree que no va a pasar nada. Entonces no pone la silla, no pone el alzador, no le entrega la seguridad que debe tener y que él no es capaz de proveerse, o ella, ¿no? En esos entornos, ¿no? Son la principal... Cuando uno baja la guardia. Cuando uno baja la guardia, exactamente, lo has dicho súper bien. Porque efectivamente cuando uno hace un viaje largo, fuera, en el caso de los santiaguinos, fuera de Santiago, o hace Santiago a los que no vivimos en la región, ahí uno toma todas las precauciones. Ya, ¿pero va a comprar el pan? Pero para comprar el pan, para ir a 3 cuadras y voy atrasado, esos son los espacios donde no se usa la silla o el sistema de retención que salva vidas. El 80% de los niños que mueren todos los años se hubiera salvado con un buen sistema de retención. Agreguemos a esto que el sistema de transporte, aplicaciones, taxi, metro, micros, no tienen sistema de retención. Los niños van libremente, digamos. Y otra cosa que es falaz, sobre todo los niños más pequeños, es que la mamá o el papá los tenga atrás sostenidos, porque si se provoca un choque, toda la fuerza del choque va a ir a la cabeza del niño. Entonces, por eso existen los sistemas de retención, para evitar eso. ¿Cuánto
ha bajado la percepción de riesgo, porque te voy a contar algo. Hace 2 semanas, manejando, yo veo que hay no solamente un niño que no va en silla, sino que va sentado en las piernas del papá, que va manejando y van comiendo. O sea, esa conducta uno lo podría llamar que es una conducta homicida. Sí, sí, exactamente. ¿Cuántas situaciones de ese tipo? Tal vez esta es el extremo, pero básicamente nos faltan campañas, la gente cree que ya no ocurren este tipo de accidentes. ¿Qué es lo que nos está faltando? O sea, esta es la única campaña, la nuestra, de Fundación Emilia, que hacemos con harto esfuerzo, es la única campaña que visualiza este tema. Entonces, pasa efectivamente que en los entornos próximos, porque cosas como la que dices tú, o a veces personas que tienen camioneta y van con los niños atrás saltando, o personas que andan en moto y van con el niño y la niña sin casco. O sea, mucha, porque no saben que la violencia vial es la principal causa de muerte. Por eso lo primero es informar y ahí generar conciencia. No saben. No existe en Chile otra campaña, nosotros la hacemos con harto esfuerzo. Claro, cuando uno habla, eso sí, de violencia vial, piensa que es el otro el que está rompiendo una norma, que se está saltando una luz roja, un disco pare, que va en condiciones de ebriedad, pero cuando es uno el responsable de facilitar o de tener las medidas de seguridad contra el propio hijo, ahí uno no habla de violencia vial. Pero es violencia vial. Porque si tú no le pones una silla o el alzador, la responsabilidad, porque el cuerpo es más pequeño, el cinturón, si tú le pones un cinturón y el niño no tiene la altura, lo termina ahorcando. Es cuestión de preguntarle a todas las UCI pediátricas de emergencia, te dicen cómo llegan los niños, digamos. Es bien horroroso. Entonces, efectivamente, los mismos padres hacen violencia, los apoderados, los que son responsables. Es cierto que hay muertes que se deben a conductores con alcohol, mirando redes sociales, que es la principal causalidad, con drogas, pese a que hay muy pocos narcotest, es bien escandaloso eso, pero también los padres, los madres responsables, los que suben a un hijo, que lo suben en las condiciones que describiste tú, Matilde, que desgraciadamente no son excepciones, o que van saltando atrás en el auto sin ningún tipo de sistema de retención. O sea, esos niños van a salir volando si hay un choque. Ahora, desde que se produjo el accidente fatal de Emilia, hubo una conciencia muy grande en torno a la fecha, al juicio, a todo lo que pasó en torno a ella. Y bajaron los números de accidentes con resultados mortales en infantes. ¿Qué sabemos de las últimas cifras o no hay mediciones? No, sí, nosotros las tenemos. Y para eso te respondo con los datos de Fiscalía. La Fiscalía no invierte mucho en los mismos datos, tenemos hasta el 2024, pero en los últimos 10 años en conductores con alcohol ha bajado un 60% la cantidad de fallecidos. Pasamos de 348, que era la principal causalidad, a 138. Esa es una baja sustantiva, muy sustantiva, pero evidentemente no podemos estar contentos porque siguen habiendo 138 muertos, pero es una baja sustantiva. En Italia hubo un proyecto que emitió a la ley Emilia, la citaron incluido, que imita esto por el impacto, ¿no? Entonces hay una baja sustantiva, pero también había un relajo. Nosotros con Fundación Emilia, como pueden los auditores ver en la página web, hacemos muchos talleres en colegios, en actividades o en universidades. Y evidentemente los niños, niños adolescentes de 18 años, hace 12 años tenían 6, entonces no tienen muy presente la historia de origen y se va relajando. Por eso hay que estar recordando y por eso nosotros nuestra insistencia de hacer nuestra campaña en mayo, el mes de la seguridad vial infantil, en septiembre por el entorno, que es agosto, septiembre, año nuevo, y los meses de verano también hacemos una campaña y los otros 6 meses para hacerla. Entonces, efectivamente, ahí estamos viendo la página. Hay que hacer campañas. ¿Y qué es fundacionemilia.cl? Todos los videos de los meses de la seguridad vial infantil se pueden bajar, ahí están las noticias de lo que hacemos y efectivamente empujamos esto desde la ciudadanía responsable, pero el Estado evidentemente está al debe. ¿En qué está al debe? Faltan narcotest. Hay 56 narcotest para todo Chile, es absurdo. O sea, hay regiones como Magallanes que tiene 1 o 2. Es absurdo. La región de Valparaíso tiene 3, uno en Valparaíso, uno en Viña, uno para el interior y el resto es absurdo. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy de las personas controladas con narcotest, casi el 40% maneja con droga.
alcohol de las personas controladas es menos de 1. Entonces, ¿por qué no se compran narcotest? Yo creo que esa es una interpelación que hemos hecho nosotros sistemáticamente desde que se aprobó la ley, porque la ley sanciona con las mismas causalidades la conducción con droga. Es casi a mí una interrogante que no tengo respuesta. Espero que se haga esa respuesta y por eso aprovecho de decirlo en todos los espacios, porque es una vergüenza. Ahora, como tú bien decías, no hay prácticamente campañas hoy día informativas a nivel nacional que digan cuáles son las principales medidas que hay que tener en el traslado de niños, que los alzadores, sillas se tienen que utilizar hasta un número de años del niño y que los niños no deben viajar adelante, sino que hasta los 12 años y de ahí en adelante, etc. Esa actividad educativa la hacen ustedes. Como fundación, ¿cómo se vienen financiando y cómo los ha golpeado también esta crisis que hubo a partir de la desconfianza por el caso fundaciones y que golpeó a todas las fundaciones? Sí, nos ha afectado porque efectivamente el caso de fundaciones, que realmente es vergonzoso, porque es evidente que hubo robo, es evidente, es claro. En muchos casos es muy evidente. Está bien que la Fiscalía tiene que hacer su proceso, pero es evidente. Pero eso hizo que surgiera la desconfianza hacia las fundaciones que sí la desconfianza bien. Y yo la entiendo. Nosotros somos súper transparentes, nos hemos financiado con proyectos con empresas. En los últimos 4 años no hubieron fondos concursables en los que pudiéramos postular como fundación, tanto con Piñera 2 como Bachelet 2 hubieron y los ganamos. No lo han habido con empresas y con donaciones, por eso está en la página web, te agradezco. Y en ese sentido, yo creo que no solo hay que interpelar a las autoridades públicas que tienen un debe en campaña, solo hay para septiembre, sino a las mismas empresas, porque las empresas pueden financiar campañas que son baratas de costo y que efectivamente generan cambios y que tienen más legitimidad ciudadana. Entonces las empresas, y hay muchas empresas vinculadas al tema de seguridad vial, podrían financiar perfectamente campañas. Entonces aquí no solo hay que interpelar a la autoridad pública, que por cierto hay que hacerlo, sino a el mundo de la empresa y el emprendimiento a que asuma esta tragedia de la violencia vial como principal causa de muerte de niños y niñas, y la cantidad de heridos graves gravísimos. Hay prácticamente un niño herido grave y gravísimo al día. Entonces, ahí también el mundo privado podría hacer mucho. Bien, Benjamín Silva, te queremos agradecer que hayas venido en este día 15 ya de mayo. Estamos en la mitad del mes dedicado a la seguridad vial, así que hacemos el llamado a poner atención en los cuidados. Además, si usted tiene un vecino, si ve a alguien en la calle, que haga el llamado de atención también. Me quería dar un mensaje, si nos pueden acompañar en nuestras redes sociales. En Instagram estamos Fundación-Emilia, Twitter @Fundación Emilia, Facebook Fundación Emilia Silva Figueroa y TikTok _Fundación Emilia. Porque necesitamos su apoyo, sobre todo para difundir todo lo que se está haciendo, el conjunto de actividades que es el mes de la seguridad vial infantil. Y lo otro me lo permitirá Matilde. Le mando un beso a Carolina y a Sofía que me están viendo, mi señora y mi hija. Nos adherimos al saludo, así que Benjamín, muchísimas gracias nuevamente por venir, que tengas un muy buen fin de semana también y un gran mes de mayo de prevención. Muchas gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con esta imagen del puerto de Valparaíso, San Antonio. Con la imagen de San Antonio entonces nos vamos a la pausa, ya estamos de regreso. Estamos de regreso. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, admitió hoy día en una entrevista en Radio Agricultura que no esperaba que los parlamentarios le exigieran un plan de seguridad estructurado y concreto. Los dichos de la secretaria de Estado se dan luego de esta presentación en la Cámara de Diputados y luego se ha comprometido a tener en los próximos días un programa formal para cumplir con la exigencia de los congresistas. Esta demanda que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto,
Y en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por la Comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes. Vieron que no tenía o no reunía los requisitos que ellos esperaban. Entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados hace pocos días. Ayer lo expuse en un seminario en la tercera, y cada vez que me preguntan trato de poder explicarlo con mayor detención. Y en definitiva, ante la demanda de muchas autoridades, se va a dar cuenta de ello de manera formal a través de una resolución exenta, a través de, en los próximos días por escrito, con formato. Sí. Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno, y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía en temas de confiscación de drogas, en temas de cierre de fronteras, como se llama, en control carretero, en operativos policiales. Estamos viendo cómo mejorar las condiciones económicas de las fuerzas policiales de acuerdo a la holgura financiera que podamos tener, siempre resguardando y respaldando a nuestras fuerzas policiales. Aquí por mucho tiempo se denostó a las fuerzas policiales. Eso nosotros no lo va a ver nunca. Siempre vamos a estar respaldando a nuestros carabineros. ¿Eso requiere estar en un plan? No, eso es una actitud permanente. Entre los parlamentarios ha habido voces dispares respecto del desempeño de la ministra Steinert. Desde la oposición la acusan de desconocer uno de los objetivos del Ministerio de Seguridad Pública. El tema de la seguridad no es un tema policial. No es un tema de armas más, de armas menos, carabineros más, carabineros menos. Es un tema profundamente humano y que tiene que ver con la paz de la familia chilena, con el derecho de las personas de volver tranquilas a sus casas, con el derecho de que los niños no crezcan en un mundo donde el narco es el modelo de virtud. Ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso, porque lo que está en juego no es la carrera de la ministra Steinert, no está en juego mi carrera, ni siquiera la del presidente de la República. Está en juego el alma de Chile. Es inconcebible que la ministra de Seguridad Pública desconozca un mandato imperativo que establece la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la 21.730, que sus artículos 3 y 4 establece la obligación de diseñar e implementar políticas, planes y programas en materia de seguridad, y sobre todo que existe una política de seguridad vigente en nuestro país, el decreto número 96, que fue tomado razón por Contraloría hace 2 meses atrás. Eso da cuenta de la improvisación, la falta de conocimiento y la capacidad para gestionar un ministerio tan importante como es el de seguridad. Lo nombró el día de ayer, el presidente José Antonio Kast nombró a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco. ¿Cuáles van a ser sus desafíos? Se lo preguntamos a Sebastián Riz. Hola Sebastián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Claro, fue ayer cuando el gobierno confirmó a Bernardo Fontaine como el nuevo director, como el nuevo presidente del directorio de Codelco. Y no llega solo, también nombró a otros 2 integrantes de este nuevo directorio. Hablamos de Luz Granier y Alejandro Canut de Bon. Bernardo Fontaine, un economista ya conocido por el público, fue ex constituyente de la Convención Constitucional, de la segunda Convención Constitucional, y también formó parte del equipo económico de José Antonio Kast. De hecho, en un comienzo se rumoreaba que podría haber asumido alguno de los ministerios al ganar la elección presidencial José Antonio Kast, algo que no fue así, pero ayer se confirmó entonces que el gobierno lo nombró como el nuevo presidente del directorio de Codelco. Lo cierto, Mati, es que llega en un momento difícil de la cuprífera estatal, a pesar de que sigue siendo la mayor productora de cobre en el mundo, tiene bastantes polémicas que ha ido arrastrando con el tiempo. Tiene un alto endeudamiento, baja producción, una polémica y un fatal accidente en la división El Teniente, una auditoría interna que se conoció durante esta semana. Así que vayamos parte por parte los desafíos que tendrá esta nueva directiva. Partamos por el endeudamiento, si te parece. Codelco el año 2025 cerró con una deuda bruta de 25.957 millones de dólares, algo que ha ido en aumento en los últimos 10 años, bajó el 2025, pero sigue siendo una cifra preocupante, Mati, y que
es aún todavía más grande de lo que fue en 2021. Por otro lado, la baja producción. En 2020, 2019, Codelco producía cercano al 1.700.000 de toneladas de cobre. Esa cifra ha ido a la baja durante estos últimos años. De hecho, en 2025 cerró aproximadamente con un poco más de 1.300.000 toneladas de cobre. Esto es parte de los problemas y lo que tendrá que afrontar la nueva directiva. Desde los expertos dicen que hay marco de mejora y lo que hay que hacer es mejorar justamente la gestión y la colaboración con el mundo privado. Escuchemos parte de lo que nos comentaban los expertos durante esta mañana. Creo que se tiene que producir un reordenamiento importante, sobre todo a nivel de la parte de los proyectos de inversión. La colaboración con el mundo privado yo creo que es algo muy importante y probablemente sea una de las vías de ajuste que tenga Codelco para recuperarse. La gestión es un desafío de poder ordenar todo el proceso, de poder ordenar todo lo que corresponde al desarrollo tanto administrativo como productivo. Muchas de las mineras que ya tenemos de Codelco son antiguas, por lo tanto el efecto de producción también es otro desafío muy importante para la empresa minera, especialmente Codelco. Te comentaba, Mati, que son hartas las polémicas a las que ha estado envuelta Codelco en este último tiempo. Una es el fatal accidente que informábamos y dábamos a conocer el año pasado, el 2025, en la división del Teniente, que lamentablemente fallecieron 6 trabajadores. Ahí la Fiscalía de O'Higgins está bajo la investigación, el Ministerio Público, que también ha allanado oficinas del mismo Codelco, ha también dado de baja altos ejecutivos la actual administración por supuesto ocultamiento de información en ese fatal accidente. La otra polémica, Mati, es la que hemos conversado durante esta semana, una posible sobreestimación en la producción del mes de diciembre. En concreto se trata de 20.000 toneladas que estarían en la mira de la auditoría interna que está llevando a cabo el Codelco y que durante el día de ayer el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que esta va a ser una de las principales tareas de esta nueva directiva y que también probablemente se realice una auditoría externa. Escuchemos parte de lo que comentaban los expertos por estos dos temas, el tema de la seguridad en las minas, pero también por esta auditoría interna que estaría llevando a cabo Codelco por una sobreestimación en la producción de cobre del mes de diciembre de 2025, Mati. La seguridad. El accidente del año 25, el año pasado, ¿no es cierto?, el Teniente, significa que tenemos una incertidumbre mucho mayor sobre la producción de Codelco, ya futura. Tenemos que resolver eso, tenemos que resolver el problema de por qué se produjo el accidente de Teniente. El problema más complejo de todo, yo creo, que es que esta empresa pertenece a los chilenos y por lo tanto la administración tiene que conversar con los chilenos. Vamos a iniciar las investigaciones del caso y, por cierto, adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información. Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y una eventual auditoría externa para recabar la información que los chilenos merecen conocer. Una nueva directiva, Mati, que asumirá el 26 de mayo, bajo hartas polémicas, como hemos comentado, pero que hay margen de mejora. Eso es lo que dicen los expertos, que hay que mejorar la cooperación con el mundo privado y que volvamos a posicionar a la empresa Codelco como una gran empresa a nivel internacional. De eso es lo que se encargará esta nueva directiva, Mati, que asumirá, como te mencionaba, el 26 de mayo. Muchísimas gracias, Sebastián. Quedamos atentos, por cierto, a ese informe. Muy buenas tardes. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones investigan el robo de una obra de arte desde el Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal. Se trata de una parte de la obra titulada Intocables del artista nacional Felipe Pineda. Cecilia Orueta lo reportó y nos cuenta los detalles. Hola, Cecilia. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el robo de una pieza correspondiente al Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal fue ejecutado ayer durante la tarde, un día jueves, día hábil. La persona que se lo llevó con el rostro descubierto y los guardias del museo no se dieron cuenta de que faltaba esta pieza hasta ya en la tarde cuando realizaban la última ronda antes de cerrar el museo, donde dieron cuenta de que faltaba esta pieza, que es una pieza correspondiente a una escultura compuesta por
4 figuras. En este caso se llevaron una. El hombre la tomó y la metió a su mochila. Pudieron ver más tarde a través de las cámaras, una vez que realizaron la denuncia a Carabineros ya cerca de las 8 de la noche. Y durante esta jornada ya hemos podido conocer más detalles tanto sobre la figura que fue sustraída como de la persona que se la llevó. Pasemos a escuchar entonces algunos detalles que contaban desde la Fiscalía sobre esta pieza y también cómo fue el operativo por parte de los guardias y también Carabineros. Cerca de las 20 horas de este jueves 14 de mayo, el personal de Carabineros de la primera comisaría recibe una denuncia por parte de guardias de seguridad del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Ismael Valdés Vergara, en la comuna de Santiago. Los guardias lo que denuncian es que al momento del cierre de dicho museo, cerca de las 6 de la tarde, se percatan de que se había producido un robo, una sustracción de una escultura avaluada en 2 millones de pesos desde una de las salas de dicho museo. Por lo tanto, realizan la denuncia ante la sustracción de esta obra de arte. Por parte de esta Fiscalía se instruyó que personal de la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones, la BIDEMA. Claro, cabe mencionar que esta pieza, que está evaluada en 2 millones de pesos, está hecha de resina, lo que descarta un robo, por ejemplo, si fuera de algún material más valioso que pudiera ser para fundirlo y comercializarlo. Surgen hipótesis de que tal vez este robo fue ejecutado para poder ser vendido en el mercado informal de arte a coleccionistas. Escuchemos más detalles sobre esta pieza que fue robada del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, que entregaron desde la PDI. Esta es una escultura que consta de 4 partes, son 3 manos que van en cadena con una que va en contra, por eso se llama intocable, y sustrajeron esta que se encontraba sola. Es una escultura de un artista emergente y que contiene o mantiene un seguro asociado. Este sujeto ingresa en horario hábil del museo, como cualquier usuario, por lo tanto no viene embosado, no tapa su identidad, entra como cualquier persona que viene a visitar. Y eso le permite en el fondo que ingrese a todas las dependencias del museo, a todas las salas que están abiertas al público y pueda cometer la sustracción de la pieza. Bueno, y desde el Museo de Arte Contemporáneo entregaron un comunicado durante esta jornada en el que mencionan que, en primer lugar, están dispuestos a colaborar con la PDI para que esta investigación pueda llegar a los resultados que se esperan. Y también indicaron que se comunicaron con el artista para brindar respaldo frente a lo sucedido y que actualmente se encuentran en proceso de recuperar la obra en conjunto con el artista. También indicaron que seguirán trabajando en las medidas de seguridad que tiene el museo, con las que cuenta actualmente, y también hicieron el llamado a todos los visitantes del museo a que no entren en pánico y que sigan visitando el museo en su horario regular de martes a domingo de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se efectúa un robo en el Museo de Arte Contemporáneo. En 2005 fueron sustraídas 2 piezas de un artista británico que fueron devueltas en los siguientes 2 días. Así que estaremos muy atentos a cómo sigue esta investigación, a ver si logran dar con la persona que sustrajo la obra, que la tomó casualmente y se la llevó en su mochila. Entonces estaremos atentos y también recordar el llamado del museo a no entrar en pánico. Las puertas del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal siguen abiertas para todos sus visitantes. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes. Terminamos juntos esta edición de Hoy es Noticia. Que tengan un gran fin de semana.